Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley y que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y cielos. Oremos, mis hermanos. Señor, nos presentamos ante ti en oración, Señor, como iglesia, como tu pueblo, cada uno en sus hogares, Señor, pero de todas formas con un corazón dispuesto para venir ante ti, para dedicar un momento, Señor, en meditar en tu palabra, en meditar en tu grandeza, en tu gloria. Señor, te pido por cada familia, Señor, que está en nuestra iglesia, para que tú seas con ella y para que cada uno de ellos, Señor, pueda dedicar un momento para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Padre amado, tú acompañas nuestro culto y permite que todo se haga según tu agrado, Señor, que todo sea para tu gloria. Y, Señor, tú veas de forma agradable toda nuestra alabanza, Señor, nuestras oraciones. Bendice, Señor, nuestro culto y que sea solamente para tu honra y para tu gloria, Señor. Te invocamos, Señor, invocamos tu santo nombre y alabamos, Señor, tu santo nombre. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador.
Hola hermanos en Cristo, bendiciones, gracias y paz para todos ustedes, que Dios les bendiga. Damos lectura en 1 de Juan, los versículos del 5 al 10. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Bendita es la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Te alabamos por ella, Señor, porque es grande y sublime, Señor. No se puede contar ni enumerar, Señor, todo lo bueno que has sido para con nosotros, porque lo eres eternamente, Señor. Sí. Faltan palabras, Señor, por tu gran amor para con tu pueblo, Señor. Te pedimos, Dios, de que saques a la luz, Señor, nuestro pecado para poder confesártelo, porque tenemos errores también que son ocultos, Señor, y son los peores, Dios, porque constantemente tenemos que revisar nuestro corazón a la luz de tu palabra. Y como decía el texto, Señor, si decimos que tenemos comunión contigo, Señor, pero estamos en tinieblas, no estamos en la verdad ni la predicamos. No queremos, Señor, ser un pueblo que de labios te honre, pero que su corazón esté lejos de ti. Sí. Por eso, Dios, queremos acercarnos a tu luz y ser sinceros contigo, tener comunión con nuestros hermanos, no tener ninguna rencilla o rencor guardado en nuestro corazón. Ni queremos que tú retengas, Señor, nuestros pecados, Señor, por no perdonar a nuestro hermano. Queremos perdonar a nuestro hermano para poder tener el perdón tuyo, Señor. Sí. De esa forma manifestamos, Señor, nuestro amor hacia ti, Dios, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y así lo queremos hacer, porque tú nos perdonaste absolutamente todo, y por eso tenemos que perdonar absolutamente todo de nuestro hermano. Amén. Sí, Dios. Y queremos crecer en el conocimiento de ese amor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tu inmensa belleza y majestad cubre todo el firmamento. Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo, los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios.
sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo, tu gracia, mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Pues eres mi Dios. Hermanos, leeremos Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si algún misericordia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Buenos días, hermanos. A continuación vamos a dar lectura a un pasaje bíblico que nos invita a la oración, a la intercesión por nuestros hermanos y nos entrega un sentido de importancia de lo que conlleva el hecho de orar y confiar
nuestras cosas al Señor. Este pasaje se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 1, del versículo 8 al 11. 2 de Corintios, capítulo 1, del versículo 8 al 11. Doy lectura. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oremos, hermanos. Amados hermanos, les invito a que podamos inclinar nuestros rostros y dirigirnos a nuestro Señor por medio de una oración de intercesión. Padre amado, nos dirigimos a ti, Señor, primeramente para agradecerte por este nuevo día, Señor, por esta nueva semana, Padre, que tú nos deparas. Pedirte también, Señor, por esta situación que estamos viviendo a día de hoy, Señor, como sociedad, circunstancias que muchas veces nos sobrepasan, Padre, emocionalmente. Pedirte, Padre, por las personas que se han visto afectadas directamente con esta enfermedad, siendo víctimas, Padre, de estos síntomas, Padre, que han afectado su salud. Por aquellas personas, Padre, que se han visto afectadas indirectamente con familiares o cercanos contagiados, para que seas tú dando tranquilidad y consuelo, Señor, en estas circunstancias complejas. Te pedimos, Señor, que seas tú cuidándonos, protegiéndonos, Padre. Comprendemos que es tu voluntad, Padre, todas las situaciones que podamos vivir, y que no permitirá, Señor, que estas situaciones nos superen. Pedirte, Señor, por las personas que están sin trabajo en estos momentos, para que seas tú dando el sustento en los hogares de nuestros hermanos que están viviendo momentos difíciles, Señor. Pedirte también por aquellas personas que están trabajando y están saliendo de sus hogares, seas tú cuidándoles, Señor, protegiendo sus vidas y su salud, y la de las personas que les rodean. Sabemos, Señor, que esta situación pasará. Confiamos en ti, nuestras esperanzas y nuestra paz está en ti, Señor. Sabemos que tú todo lo puedes, Padre, que la última palabra está dictada por ti, y que dependemos, Señor, de tu soberanía, Padre. Permítenos, Señor, estar tranquilos en estas situaciones, Padre, como hermanos, esperanzados en que el día de mañana podremos abrazarnos nuevamente, Señor. Podremos reunirnos presencialmente, orar juntos, Padre, alabarte juntos, Señor. Y agradecerte también, Señor, por estas instancias, Señor, que nos has permitido compartir por medio de la tecnología, Señor. Sé tú cubriéndonos, Señor. Sé tú instruyéndonos mediante tu palabra, Señor. Sé tú quien nos dé esta tranquilidad frente a las circunstancias que podamos estar viviendo cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, hoy y siempre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Siguiendo con esta serie de algunos pasajes bíblicos basados en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en esta serie de predicaciones durante este mes de julio, yo quiero centrar la atención en uno de los versículos que engloba el propósito del mensaje de este trozo o esta sección de la carta. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos versículos finales, diríamos, de este trozo de la Escritura es lo que a nosotros nos debe llevar a meditar del propósito de las palabras del apóstol Pablo, o mejor dicho, cómo desea Pablo que los lectores de esta carta, los filipenses, vivan los unos con los otros, ¿ya? Y ante eso, él concluye esta sección con esas palabras, tomando como modelo, como ejemplo de humildad a Jesucristo. Les invito a que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque, oh Dios, podemos tener un tiempo para meditar, un tiempo apartado para recibir tu palabra que ha de dar fruto en nosotros por tu Espíritu Santo, que es el que nos entrega tu palabra y obra en cada corazón para revelarnos tu voluntad. Guíanos en esta hora en lo que compartiremos, en lo que recibiremos de tu palabra, para que de tal manera, oh Señor, nuestra vida sea cada día moldeada a la imagen de Jesucristo. En el nombre de Cristo oramos a ti, Señor, en esta hora. Amén. Amén. Este pasaje bíblico nos habla de una vida en humildad, una vida humilde, pero no como nosotros quizás socialmente o pudiéramos catalogar a una persona humilde. No digo que eso que esté mal, sino que cómo nosotros hemos de reflejar una vida de humildad en razón de que el modelo que hemos de tener es Jesucristo. O sea, una vida humilde a la luz de un ejemplo, de un testimonio de vida, de una vida en humildad, y esto es Jesucristo. Yo planteaba adelante esta expresión de cuál era el anhelo del apóstol Pablo para con los filipenses en sus relaciones mutuas, en su amistad, en su compañerismo, en su comunión. Cómo Pablo desea que los filipenses puedan tener una vida de comunión los unos con los otros. Y comienza en el versículo 1 con una expresión que nos debe dar la pauta inicial. Dice, si hay alguna consolación, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Parte el apóstol Pablo con esta expresión, diríamos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, etc. Esta expresión, por tanto, hace que nuestra mirada se centre en lo que él quiere reflejar o revelar o mostrar en esta carta a los filipenses. Pone a descubierto, diríamos así, lo que Pablo, diríamos, había construido en esta carta a los filipenses, en los versículos 27 en adelante del capítulo 1, cuando dijo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición,
más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vuelvo a poner, digamos, a descubierto este anhelo de Pablo y lo que Pablo había ya expresado en estos versículos del capítulo anterior, al decirles a los filipenses que de cómo mostrarse firmes, cómo mostrarse fuertes para el Señor en contra de todos aquellos conflictos externos que pudieran estar afectándole. Y ahora les dice cómo ellos tienen que actuar en contra de los conflictos, en contra de esas situaciones adversas que podían ser conflictos internos al interior del propio cuerpo de Cristo. Y comienza después de este por tanto con esta expresión, diríamos, donde pone algunas interrogantes, pero a la vez es una retórica para ir respondiendo inmediatamente a esta situación. Si hay alguna, o sea, el fundamento de la exhortación del apóstol Pablo para la unidad de la iglesia, de los creyentes, el fundamento para la humildad, para el fundamento para el amor entre los creyentes, es lo que establece aquí. Y parte en esta idea. Y esta idea es que para él, ¿no es cierto?, los cristianos filipos o filipenses, ellos habían recibido, diríamos, lo que todo él allá bien menciona en este aspecto: consolación, habían recibido amor, consuelo de amor, comunión del Espíritu. Todo esto ya estaba internalizado en ellos. Entonces ellos tienen una responsabilidad de hacer lo que él está a punto de describir en razón de esto, como él les orienta para que ellos tengan una vida que verdaderamente refleje la vida del Evangelio en ellos. Si hay alguna consolación en Cristo, le dice. Pablo mencionó esto como una pregunta, diríamos, retórica, así como lo dije anteriormente, sabiendo que es evidente que había una gran consolación en Cristo entre ellos. Cada cristiano, cada creyente debiera conocer la consolación de Cristo. Es la experiencia de la vida transformada por el Señor. Pablo lo dijo en su carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, donde dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y cuando él escribe a los de la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2, en el versículo 16, dice Pablo que Dios nos amó y nos dio consolación eterna, dice, y buena esperanza por gracia. Por supuesto que hay consolación en Cristo. Esa es nuestra seguridad. Charles Spurgeon dice o define esta expresión del consuelo diciendo: el Espíritu Santo consuela, pero Cristo es la consolación. Él dice, si puedo usar en un sentido figurado, el Espíritu Santo es el médico, pero Cristo es la medicina. Fíjense que ante esto, Pablo pone no separadamente la obra del Espíritu Santo y Cristo, sino que los complementa. Cristo es la consolación y obra a través, ¿no es cierto?, del
Espíritu en cada uno de nosotros, entregándonos lo que necesitamos, el consuelo de amor. Si algún consuelo de amor Pablo está afirmando con esto de que cada creyente, cada cristiano debe también conocer, debe también experimentar lo que es tener el consuelo de amor dado por Jesús. Es la transformación de una vida donde cualquier adversidad, cualquier conflicto, cualquier dificultad, ¿no es cierto?, somos sustentados espiritualmente, fortalecidos en la fe por medio de Cristo y consolados en el amor de Cristo, ese consuelo de amor. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo refiere de esta manera: Dios es el Dios de toda consolación. Así lo dice. Dios es el Dios de toda consolación. No hay de ninguna manera, no hay nada en la que Dios no pueda actuar, no hay nada en lo cual Dios no pueda entregarnos consuelo, no hay ninguna circunstancia en la vida que pueda dejarnos sin consuelo de parte del Señor. Pero es mucho más que la expresión simplemente consuelo. Tiene que ver con el abrazo, tiene que ver con la expresión más íntima del corazón de Dios. Y Pablo lo llama consuelo de amor. Continúa en esta carta el apóstol diciendo: si alguna comunión del Espíritu. Esta tercera pregunta retórica del apóstol Pablo, en este contexto que él pretende llegar al corazón de sus lectores, expresa claramente que él conocía, expresa claramente que él también valoraba la comunión del Espíritu, tanto en su vida personal como en la vida de cada cristiano, y que cada cristiano debiera saber lo que es tener comunión por el Espíritu, en razón de que tenemos algo que el Señor Jesús nos entregó, que es el acercarnos a Dios en oración, orar a Dios. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. El Espíritu Santo llena la vida del creyente. El Espíritu Santo guía la vida del creyente. El Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas y lo hace de una manera poderosa, de una manera preciosa, de una manera milagrosa, de una manera quizás a veces hasta sorprendente en la vida nuestra. Y por eso que nosotros afirmamos que hay comunión del Espíritu en la vida del creyente. Luego dice: si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esta es la última pregunta retórica del apóstol Pablo, donde él asume que cada cristiano, cada creyente conoce algo del afecto entrañable del Señor y de la misericordia de Dios, porque la ha experimentado. Porque entiende que todo es la gracia de Dios, todo es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada uno de estos regalos, diríamos así, cada una de estas expresiones donde tenemos la seguridad de que sí, verdaderamente hay en cada creyente consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Cada uno de estos regalos
nos han sido entregados, nos han sido, diríamos mejor dicho, comunicados de una manera directa y espiritual por medio de la obra que Cristo hace, que Dios hace por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vienen de regalo de Jesús. Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos, enviaré a ustedes otro consolador, el Espíritu Santo, uno que es igual a mí. Él os enseñará y os recordará todas las cosas. Pero la verdad es que no debiera existir ninguna duda de que estos regalos que nos revela aquí la Escritura son verdaderos regalos para que los creyentes los puedan experimentar verdaderamente en la vida. El capítulo 2, los versículos siguientes, versículos 2, 3 y 4, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Completad mi gozo, dice. Esto habla claramente de una petición personal del apóstol Pablo. Parte, diríamos, de la razón por la cual el apóstol Pablo quería que los creyentes de Filipos prestaran oídos a estas palabras era porque ellos debían saber que en la práctica, en la experiencia del apóstol Pablo, aún en las condiciones que estaba preso en Roma, podía haber este gozo y esta felicidad que se tiene por medio de Cristo. Pablo deseaba que ellos estuvieran atentos a estas palabras. Ellos debían entender de que al apóstol Pablo también lo haría también feliz si supiera que esta experiencia también la están viviendo los de la iglesia de Filipos. Sintiendo lo mismo, les dice. Sintiendo lo mismo. Completad mi gozo, dice. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Esta suma de expresiones habla claramente todo de una misma idea, una unidad profunda, permanente e interna entre los filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es lo que expresa. Este sentido es lo que Pablo quiere internalizar en el corazón de los lectores de esta carta y que también nos hace reflexionar a nosotros. Es lo que el Señor quiere para nosotros, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Este conjunto, este pack de expresiones hablan del sentido de unidad profunda, de unidad permanente, de unidad que nos lleva a reflejar que somos el cuerpo de Cristo. Y agrega, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este es el primer paso que recomienda el apóstol Pablo para este tipo de unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. En nuestra naturaleza quizás nosotros podemos sentirnos motivados de repente a hacer cosas por contienda o por vanagloria.
en nuestra naturaleza pecaminosa. Muchos de nosotros quizás hemos experimentado estas cosas en un momento determinado. Nada hagáis por contienda, y agrega, por vanagloria. Este segundo paso habla de la primera expresión que nos lleva al camino de la humildad. La vanagloria es claramente tener un alto concepto de uno mismo por sobre los demás, o de tener quizás internamente un excesivo interés propio y una preocupación propia, y esto claramente se traduce en esta expresión vanagloria. Pero da el paso inmediatamente. Antes bien, hagan esto con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Este tercer paso el apóstol Pablo lo define como una expresión donde se contrapone claramente a la actitud del mundo y a lo que en la expresión anterior manifestó. Debido a que la humildad es la cosa más importante en la vida del creyente, pero que a la vez la humildad es la cosa menos atractiva para el modo de pensar del mundo. Sobresalir, ser reconocido, etcétera, etcétera. El apóstol conocía perfectamente que para crear concordia necesitaba primero engendrar humildad. Los hombres no pelean cuando sus ambiciones han llegado a su fin. Por lo tanto, verdaderamente el creyente se manifiesta en razón de la obra de Cristo en la humildad que refleja el Señor y que nos permite mirarnos a nosotros mismos en el espejo, en la vida de Jesucristo. Pablo agrega diciendo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mientras reconocemos el valor intrínseco de cada vida humana, de cada persona, nosotros no podemos negar que a veces la baja autoestima en algunos a veces se justifica en razón de las circunstancias que cada uno vive. Pero Pablo lo mira de otra manera. Si nosotros consideramos al otro como superior a nosotros, si yo te considero a ti como superior a mí mismo y tú me consideras a mí por encima de ti, entonces se produce el milagro, se produce lo más maravilloso. Fíjate, si yo te considero a ti como superior a mí y tú a la vez me consideras a mí como superior a ti, se produce esto, esta conjugación perfecta. Aquí se evidencia claramente que tenemos una comunidad en la cual todos comenzamos a respetarnos y en donde a nadie se le falta el respeto. Es el paso que Pablo recomienda para avanzar. No mirando, dice el apóstol Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los otros. Aquí Pablo finaliza este pensamiento. Mientras ponemos de lado nuestras ambiciones, a veces egoístas, nuestras vanaglorias, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestras tendencias de pensar que somos superiores a los demás y que somos los únicos, entonces naturalmente tendremos una mayor preocupación por los intereses y las necesidades de los otros.
Si dejamos de lado todo eso, nuestra mirada se centrará a la luz de la mirada, cómo ve el Señor las necesidades de los otros. Y aquí pasamos a lo más importante. Aquí encontramos ahora el ejemplo definitivo de humildad. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros, esto es lo que leímos al comienzo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo entra a describir detalladamente hacia nosotros ahora el sentir de Jesús en su ministerio. Pero también aquí vemos que el sentir de Jesús es lo que nosotros debemos hacer en la práctica. Así como describe el sentir de Jesús, todo lo que Él hizo en su ministerio, Él dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Para todo lo anterior descrito, aquí está el modelo. Y por eso dice, haya pues en vosotros este sentir. Ustedes sientan lo mismo, sientan como Cristo y vivan como Cristo. Quizás pareciera que es muy simple, muy sencillo leer esta descripción del ministerio de Jesús y admirarla, diríamos, a la distancia, así, a Jesús extraordinario, se entregó, hizo esto otro, etc. Dios quiere que sí estemos verdaderamente admirados, que nos sorprendamos, pero también Él quiere que esto se transforme en algo para imitar. Haya pues en vosotros este sentir. Está diciendo que es algo que nosotros podemos elegir. Yo quiero. Y el Señor nos ayudará. Es la renuncia, es el negarnos a nosotros mismos. Recordemos que este sentir es algo que se advierte como algo que proviene de Dios, por supuesto. No surge de nosotros, proviene de Dios. El apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dejemos que este sentir sea algo que verdaderamente muestre el camino que debemos elegir. La mente de Cristo, pensar como Cristo. He compartido en otras ocasiones que una de las cosas que a veces nos cuesta, pero es el paso que debemos dar ante cualquier decisión, ante cualquier hablar, ante cualquier reaccionar. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué diría Cristo en mi lugar? ¿Qué decidiría Cristo en mi lugar? Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo en forma de Dios. Esto describe claramente la preexistencia de Cristo o la existencia de Jesús antes de que Él fuera humano y naciera en Belén. Debemos recordar que el apóstol Juan así lo describe en su capítulo 1 del Evangelio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús, hermanos amados, Jesús no comenzó su existencia en el pesebre de Belén. Jesús es eterno, es Dios. Juan dice en su Evangelio, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Siendo en forma de Dios, esta expresión
indica claramente que tiene una igualdad con Dios. En esencia completa es Dios. Y agrega, no estimó el ser igual a Dios. Por eso lo confirma. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús no se apegó, no se aferró a las prerrogativas o privilegios de la divinidad, de la deidad, de decir, no, yo soy Dios, no. Jesús, si lo miramos humanamente, en su ministerio, en su vida, no estaba intentando ser igual a Dios, no estaba intentando ser igual a su Padre. Él era Dios. Él era verdaderamente Dios. Por lo tanto, la naturaleza divina de Jesús no era algo que él tenía que buscar o adquirir en un momento determinado, sino que él era verdaderamente Dios. En el principio era el Verbo, la palabra, Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús era Dios. Dice Pablo que se despojó. Como no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Él se desprendió. Alguien lo traduce, él se vació de todo eso, de esa gloria, se desprendió de la gloria para hacerse semejante a los hombres. Tomando forma de siervo, dice, de siervo. La Biblia nos dice en su evangelio que Jesús no vino a ser servido, sino que a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esto describe claramente a Jesús, cómo Él se despojó, cómo Él se desprendió a sí mismo. Él tomó la forma de un siervo. Jesús no se despojó de su deidad, de su divinidad, sino que se despojó de la gloria que tenía con el Padre. No se despojó de sus atributos, no se despojó de su igualdad con Dios, se despojó de aquello que él estaba, que tenía con el Padre, toda la gloria. Se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo. Y cuando lo dice así, no es simplemente la forma de humana, sino que un siervo que viene a servir. La palabra siervo antecede la expresión hecho semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque primeramente ha de expresarse que para nosotros hemos de entender que Cristo vino a servir, a entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y luego agrega, hecho semejante a los hombres. Esto describe mejor cómo Jesús se despojó a sí mismo. La expresión semejante claramente se refiere a la apariencia exterior de algo. Jesús poseía la apariencia externa de los seres humanos. Nació de María, en el pesebre, en Belén. Creció y se desarrolló. La forma exterior reflejaba claramente que era humano. Su verdadera humanidad se expresó ahí, en la vida de Cristo. Y esta expresión fue añadida, diríamos, a la divinidad, a la deidad de Jesús.
Por lo tanto, por eso decimos que Jesús es verdadero Dios, no dejó de ser Dios, y verdadero hombre, tomando forma humana. Y estando, el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación de Cristo, cuando dice se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La humillación de Cristo. Cristo se humilló a sí mismo cuando Él se hizo obediente. Ese es el primer acto de humillación, hacerse obediente. Esto era algo que Jesús solamente podía experimentar al bajar desde el trono donde estaba con el Padre en el cielo para convertirse en un hombre. Dios está entronizado en la gloria del cielo. No existe nadie al cual Él tenga que obedecer, más Jesús. Mas Jesús tuvo que dejar la gloria del cielo para estar en la condición del hombre, para que de esa manera pudiera ser obediente al Padre. Una clave para la obediencia de Jesús en la tierra fue soportar el sufrimiento, los padecimientos. Esto era algo que Jesús aprendería por toda la experiencia al ser encarnado. Recordemos que ante la muerte de Lázaro, dice el Evangelio de Juan, dice, Jesús lloró. Esta humanidad, de este sentir como hombre, experimentar la naturaleza humana, es lo que claramente expresa que verdaderamente Cristo tomó forma humana, el verbo hecho carne, como dice Juan. El autor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 5, versículo 8, y aunque era hijo de Dios, lo que padeció, aprendió. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Llama la atención, por supuesto, esta expresión, se humilló a sí mismo. Llama la atención porque, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se manifiesta esto en la vida de Jesús? Primeramente partimos en su nacimiento, en su encarnación, diríamos así. Él se humilló puesto que tomó la forma de hombre y no de una criatura más gloriosa que los ángeles, no. Tomó forma humana. Él se humilló puesto que él nació en un lugar oscuro, en un pesebre, oprimido, sin las comodidades. Él se humilló puesto que él nació en la pobreza, entre un pueblo despreciado. Él se humilló porque él nació como un niño, en lugar de haber aparecido en un momento determinado en el escenario a los 30 años o 33 años. Él se humilló en las tentaciones que él permitió y soportó en el desierto. Él se humilló en la debilidad, teniendo hambre, sed, cansancio, lo cual él soportó. Él se humilló en su total obediencia al Padre. En el huerto dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Él se humilló al elegir someterse a la muerte de cruz. Así dice el texto. Así dice el texto bíblico. Él se humilló en la agonía de su muerte. Él se humilló en la vergonzosa escena de ser escarnecido, burlado, clavado en la cruz, en la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. Él se humilló, dice que no abrió su boca cuando lo juzgaban. Solamente en la cruz tuvo algunas expresiones
que dan trascendencia al amor y a la obediencia. Hermanos, no podemos imaginar que era posible, diríamos, que el Hijo de Dios, no podemos imaginarnos cómo esto ocurre de tal manera que el Hijo de Dios pagara en la cruz por los pecados del mundo sin manifestarse la humillación. Jesús pudo haber aparecido ante los seres humanos en un momento en escena, en una forma transfigurada. Pudo haber aparecido ya adulto, haber enseñado a los hombres lo que ellos necesitaban escuchar referente al Mesías, referente a sí mismo. Él pudo quizás haber sufrido por los pecados de los hombres en un lugar apartado, separado, oculto, y ha dicho, bueno, aquí ya está saldada la deuda, lejos de los hombres, de los ojos de los hombres. Pero no fue así. La humillación implicó que esto fuera público. La humillación implicó que esto fuera a los ojos y a la vista de todos. Aquel que tenía una multitud de seguidores era clavado en la cruz. Se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto declara que evidentemente el alcance de la humanidad, de la humildad y de la obediencia de Jesús. La crucifixión era una muerte vergonzosa. No estaba permitida para los ciudadanos romanos. Era una muerte que implicaba maldición. Era una muerte que implicó que llegó a lo más bajo en su humillación para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por lo tanto, lo más bajo que se humilló Cristo para salvarnos, lo más alto que debemos levantarlo en nuestras adoraciones reverentes, es lo que debe ocurrir ahora. Pablo le recordó a los filipenses que su lugar actual en la cárcel, en Roma, desprovisto de muchas cosas, Pablo podía mostrar la gloria y el poder de Dios, incluso como Jesús lo hizo en su humildad. Y por eso que transmite a los filipenses esto. Haya en vosotros este sentir. Jesús es el ejemplo definitivo, hermanos, es el ejemplo definitivo de la exaltación después de la humillación. La Escritura dice, el que se humilla será exaltado. Tiene que ver con la vida espiritual del creyente. Pablo dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Estas palabras describen cómo Dios había exaltado a Jesús. Altamente exaltado significa esta expresión. Cristo en el Calvario fue humillado, fue coronado con una corona de espinas, fue escarnecido, se burlaron de él. Pero entendamos lo siguiente, Cristo no se coronó a sí mismo. Dios lo coronó y lo elevó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Esto
no solamente la idea de que Jesús es un nombre divino, diciendo como Dios, sino va más allá de estas expresiones mismas que tienen que ver con la eternidad de Cristo. Tiene que ver con una declaración de la divinidad de Jesús en una expresión que es absoluta. Dios se hizo carne en Jesús para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esto bajo ningún aspecto niega la divinidad de Cristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No solamente Jesús es exaltado por el Padre, todo el mundo es atraído a someterse al Hijo. Esto no está implicando una salvación universal de toda la humanidad, pero claramente significa que cada ser en persona, personalmente, al final confesará el Señor Jesucristo, confesará el señorío de Cristo, y ocurrirá con una fe gozosa o con un resentimiento y una desesperación. Ocurrirá en aquellos que fueron salvados y redimidos, reconocidos que en razón de la fe del Señor, como hijo de Dios, Cristo es el Señor. O aquellos que no reconocieron, no recibieron al Señor como Señor y Salvador de su vida, lo reconocerán, pero ya en condenación, como diciendo verdaderamente era el Señor. Pero ya no habrá oportunidad. Hoy es el tiempo de salvación. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto conlleva claramente la absoluta totalidad de la creación al reconocer la superioridad, la divinidad, el señorío de Cristo. Se doblará toda rodilla, toda lengua confiese. Esta combinación de toda lengua confiese y se doble toda rodilla nos da una clara evidencia de que la idea central de esto es un completo sometimiento a Jesús en palabra y en acción. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Así dice el texto. Jesucristo es el Señor. De esto pues nosotros podemos decir que hay un sentido en el cual Jesús retornó al cielo con el más alto reconocimiento de Dios, coronándolo como rey. No solamente Jesús regresó con su humanidad añadida a su deidad, a pesar de que es una humanidad resucitada, resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Él regresó con el reconocimiento implantado entre los hombres de quien Él era el Hijo de Dios, con la adoración que verdaderamente Él merecía. Jesucristo es el Señor. Pablo no tiene ninguna duda de que en realidad el Señor no era el emperador. Pablo no tiene ninguna duda de que el Señor no era la autoridad máxima del Imperio Romano como el César. Pablo no tiene ninguna duda
de que cuando se aproximara el día en que él tenía que comparecer ante el imperio, Jesús es el Señor y no el César. El emperador podía ser un nombre importante dentro de la cultura y el tiempo que se vivía, pero no era el nombre sobre todo nombre. El nombre, por sobre todo nombre, le pertenece, dice Pablo, a Jesucristo. Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordemos que Pablo no dio esta descripción de Jesús simplemente porque quiero que aquí tengan algunos conocimientos, recuerden algunas cosas. Lo hizo para que verdaderamente haya una actitud de reconocer que en Jesucristo tenemos el modelo para vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Pablo dio entregó este reconocimiento, esta descripción de Jesús para equiparnos a soportar las penas que pudiéramos estar experimentando. Los filipenses experimentaban pruebas y dificultades y lo hace para equiparlos a ellos, para que puedan soportar los padecimientos, los sufrimientos que estaban viviendo. Y para nosotros esta palabra nos entrega también el conocer a Jesús, el describir la obra de Cristo y su humillación. Nos permite a nosotros, el apóstol Pablo, para equiparnos, para estar preparados, para soportar los sufrimientos en este tiempo de pandemia, los padecimientos, los dolores, las tristezas que en este tiempo vivimos. Él la dio a los filipenses, para ayudarles a entender también las pruebas de Pablo. Él la dio para ayudarles a practicar un verdadero cristianismo en unidad en medio de los tiempos difíciles. Y esta palabra para nosotros ahora es lo mismo, para ayudarnos a practicar un verdadero cristianismo en unidad en medio de los tiempos de pandemia, en medio de tiempos de confinamiento, en medio de tiempos de sufrimiento, de padecimientos, de tristezas. El modelo para la vida cristiana es Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, damos gracias a ti, oh Dios, por esta palabra. Y pedimos, oh Dios, que tu bendición sea de tal manera en nosotros, que tu palabra comience a dar fruto en nuestro corazón. Danos humildad, danos de tu gracia y llénanos de ti, Señor. Ayúdanos en todo a mirar a Cristo como modelo y que en todo busquemos siempre tu ayuda, tu consejo y tu dirección. En el nombre de Jesús oramos, pidiendo también que tu bendición sea en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en los enfermos, en los necesitados, en los afligidos de este tiempo. Que el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, que la gracia de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, y la comunión del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Tengan un buen día domingo.
mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria